Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas, que no eres buena, que si tal cosa, que cuando callas eres mucho más hermosa. Hola, ¿qué tal? Soy Dora Villalobos Mendoza y esto es Ecos de Mirabal, periodismo con perspectiva de género. Ya estamos viernes 15 de agosto de este 2014, que se nos va rapidito, es quincena, así es que anda usted contento y contenta, que le disfrute el fin de semana. Además empieza también, y hoy fíjese, tenemos un programa muy especial. Los viernes tenemos generalmente programas con temas especiales, hoy no es la excepción. Y me gusta mucho cuando tenemos programas que nos motivan, porque generalmente yo le traigo programas a veces medio dramáticos y medio de tragedia, pero me gusta también cuando hay programas motivacionales, de esos programas que nos promueven al desarrollo a las mujeres particularmente, a los hombres también, pero particularmente a las mujeres. Y es un tema que a veces es un poquito complicado de explicar, pero vamos a tratar de hacerlo lo más cristiano posible, porque cuando hablamos de cultura institucional, cuando hablamos de transversalidad, cuando hablamos de perspectiva de género, luego son conceptos que usted a veces no entiende mucho. Entonces la idea es hacerle un programa ameno y un programa sobre todo que usted le entienda, pero sobre todo que le lleve a la reflexión. Este programa tiene toda la intención de motivarle a usted para que reflexione, para que analice y para que tome decisiones y se motive y avancemos hacia la igualdad de género. ¿Qué es la igualdad de género? Les recuerdo, aquí es un concepto, una frase que yo utilizo mucho, pero que vale la pena siempre explicar. La igualdad de género significa que tengamos hombres y mujeres igualdad de condiciones para desarrollarnos en todo, absolutamente en todo. En lo económico, en lo político, en lo social, en lo familiar, en lo público, en lo privado, absolutamente en todo. Entonces, de eso vamos a hablar hoy. Y me da mucho gusto recibir aquí a dos mujeres que no nada más son mujeres que están promoviendo precisamente la igualdad de género desde la educación, sino que están desde sus respectivas áreas haciendo trabajo, política pública que tanta falta nos hace para promover la igualdad de género, es decir, política desde el gobierno, política pública muy importante para promover la igualdad de género en su trabajo, en su gobierno, en su área, en educación y hacia afuera, porque finalmente cuando un trabajador o una trabajadora en educación, en el área general de la Secretaría de Educación o acá en los servicios educativos, en SEIJ, cuando un trabajador o una trabajadora se concientiza sobre la importancia de promover la igualdad de género, la lleva a su familia, promueve la igualdad de género en su entorno. Entonces, esto lo hace importante. Y ellas son estas mujeres que están haciendo este trabajo ahí en educación. Déjenme se las presento, porque son mujeres que tienen una trayectoria amplia, pero que yo ahorita nada más voy a mencionar sus puestos y las recibo con muchísimo gusto. La licenciada Miriam Gutiérrez Quesada, ella está a cargo del programa que se llama, es un poquito amplio, se llama Cultura Institucional para la Igualdad Laboral entre Hombres y Mujeres en SEIJ, que es los servicios educativos de Chihuahua. Es un programa con este título grandote, pero lo que busca en términos prácticos es que se promueva ahí en SEIJ la igualdad entre los hombres y las mujeres, entre los trabajadores y las trabajadoras de ahí de SEIJ. Bienvenida, Miriam. Y luego también está la maestra Silvia Aguirre Lares, que la maestra está a cargo de la unidad de género en la Secretaría de Educación. Las unidades de género son áreas relativamente nuevas que está promoviendo el Instituto Chihuahuense de la Mujer en todo el gobierno del estado, en todas las secretarías del gobierno del estado, y que esperemos que ya pronto todas las secretarías, y no nada más las secretarías, sino todas las dependencias de gobierno tengan su unidad de género. ¿De qué se trata y para qué sirve la unidad de género? Igualito también para promover toda la política pública en la Secretaría de Educación que tiene que ver con la igualdad de género, para que los trabajadores y las trabajadoras de educación, desde
el secretario hasta todos los empleados y empleadas sepan que es conveniente y además cómo atender y cómo trabajar en beneficio de la igualdad de género. Bienvenida, maestra. Bienvenidas las dos, bienvenidas las dos. ¿Y de qué se trata el programa? ¿Cuál es la intención de este programa? Bueno, saber qué están haciendo, saber que el gobierno, particularmente en educación, está trabajando en pro de la igualdad de género, de la igualdad de hombres y mujeres, pero en particular detallar qué es lo que están haciendo, esto, cómo impacta en el entorno chiquito ahí de educación y cómo impacta en el entorno social también, que es tan importante. Acaban de tener, de hecho, acaban de entregar diplomas a quienes participaron en un taller, en un curso muy interesante, justamente para promover la igualdad de género ahí en SEISH, y me llamó la atención porque yo estuve ahí en la entrega de los diplomas. Me llamó la atención que son muchos y muchas empleadas de SEISH quienes asistieron a este taller, y parece que es el primero, Miriam, de varios talleres que están dando, yo no sé si este sea el primero, ahí en SEISH, a hombres y mujeres de todas las edades, empleados, empleadas de ahí de SEISH, que decidieron y que fueron a tomar este taller. A lo mejor empezamos por ahí y luego nos vamos platicando. Sí, mira, pues la intención de empezar a implementar estos programas en la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, pues es empezar inmediatamente ya a que empiece la gente a conocer de qué se trata, qué es lo que es género, qué es lo que es sexo, que muchas veces escuchamos mucho estos conceptos y realmente no sabemos el significado real de qué estamos hablando. Entonces, pues en Servicios Educativos del Estado de Chihuahua hubo la voluntad política de iniciar como proyecto piloto en las oficinas centrales de Servicios Educativos. Servicios Educativos comprende un universo muy grande de empleados y empleadas administrativas. Este programa se aplica únicamente a los empleados y a las empleadas administrativas, y pues en este asunto tuvimos 4 cursos diferentes del programa de cultura institucional, y estuvieron asistiendo 44 mujeres, siempre vamos a ver que es mayoría mujeres, y estuvieron asistiendo 23 hombres. Entonces, relativamente, pues si vemos, no es tanta la diferencia que se da como en otros años que decíamos perspectiva de género o equidad de género. Había 1 o 2 hombres tomando el taller, ¿no? Sí, entonces realmente ahora pues fue más o menos la mitad de hombres y el doble de mujeres. Y en ese sentido, pues nosotros lo que hicimos fueron 4 grupos diferentes, y lo que hicimos fue tratar de dividir un poquito, poquitos hombres aquí, poquitos hombres acá, para que fuera un poquito más amplio el conocimiento en cada uno de los talleres que se impartieron. Estos talleres fueron de 40 horas, todos los empleados y las empleadas tuvieron este taller de 40 horas. ¿La convocatoria fue abierta a quien quisiera ir, no fue así como obligado? ¿O no, sí, no. Mira, fue en el marco del festejo del Día Internacional de la Mujer, en ese festejo que se hizo allá en Servicios Educativos del Estado de Chihuahua. Lo que se hizo fue que se invitó a todo el personal que asistió a ese evento, y las personas que se quisieron inscribir pues fueron quienes se inscribieron. Entonces llama la atención que algunos señores se inscribieron, es decir, que sí están interesados los empleados de SEISH, ¿no? Sí, incluso hubo gente que al principio dijo, pues, ¿sabes qué? Yo me metí, pero en realidad no sabía efectivamente de qué se trataba. Y hubo un poquito ahí como que no es cierto que se dice las y los, muchas cuestiones, más que todo con la comunicación incluyente, que es lo que sobresale a primera vista. Pero al paso del curso, esa misma gente iba cambiando de idea y decía, es que cómo he estado yo tan equivocado este tiempo sin incluir a las mujeres dentro de mi vocabulario o sin darles el valor real que tienen. Entonces fue muy bonito porque a final de cuentas, cuando se terminó el curso, hicimos como un ejercicio ya tenemos ahí en SEISH el Comité de Hostigamiento y Acoso Sexual para la atención de quejas. Entonces al final del curso fue el último tema, y hicimos un ejercicio que dividimos el grupo en varios equipos. Estos equipos tenían hombres y mujeres, tratamos de que fueran de esa forma, y se escenificó un caso de hostigamiento y acoso sexual, o sea, el procedimiento nada más que se lleva a cabo por este comité. Y cuando se concluyó cada uno de los grupos de hacer este ejercicio, los hombres y las mujeres, los hombres comentaban, sabes que nunca me imaginé que ese piropo, esa palabra fuerte que a veces lo hacemos en el ton de cotorreo,
por así decirlo, fuera a significar algo grave para una persona. Las mujeres manifestaban su inconformidad a veces de recibir ese tipo de comentarios y que no eran vistos como graves o como ofensivos. Entonces, al final de cuentas, las mujeres manifestaron que qué bien que estaba dándose ya este paso en la administración pública estatal y efectivamente pues iniciando como pioneros en SESH con este tipo de cursos. Y relativamente pues fue una experiencia muy buena para todos los participantes que estuvimos a lo largo de 4 semanas con este trabajo y pues bueno, tratamos de enfocarnos a los 9 ejes que tiene este programa y vimos como parte de la implementación que fuera en horarios que las autoridades de SESH dieran 1 hora y el empleado diera 1 hora. Estos cursos, el horario en SESH es de 8 a 3 de la tarde. Entonces los cursos los implementamos para que fueran de 7 a 9 de la mañana o de 2 a 4 y aún así pues tuvimos un buen número de asistentes. Tenemos fotos, ahí están, mire, esta foto vamos a estar viendo fotos que nos hicieron favor de traer de este taller y de la entrega de diplomas. Ahí están justamente en la ceremonia ya final, entregando los diplomas a las personas que asistieron y la verdad es que da gusto, ¿no? Da gusto que Emma Saldaña, la directora del Instituto Chihuahuense de la Mujer, que acompañó ahí a los directivos de SESH a entregar estas diplomas a quienes asistieron y a quienes dieron clases, porque estuvo gente del instituto y no sé si también de SESH impartiendo los talleres, ¿no? Sí, mira, el taller lo dividimos en 4 módulos también precisamente para dar un poquito de accesibilidad a que la gente, a que los empleados y las empleadas asistieran. Dividimos el curso dábamos 2 horas diarias, entonces fueron 4 semanas, 2 módulos los impartió. Sí, fueron 4 módulos. El primero que se impartió, que era la introducción a lo que son los conceptos de género. El segundo fue pues efectivamente lo que es el contenido del Plan Estatal de Cultura Institucional. El tercer módulo fue de comunicación incluyente y dejamos al final el de hostigamiento y acoso sexual. Lo que queríamos era que ya para cuando llegáramos a este punto, que es un poquito más extenso su contenido, ya estuviéramos empapados de todos los conceptos a los empleados y a las empleadas. Entonces lo que pasó fue que 2 módulos los impartieron del Instituto Chihuahuense de la Mujer, que fue el de la introducción, todo lo de las acciones afirmativas, perspectiva de género, todo eso. Y también dejamos para ellas el de comunicación incluyente, que eran los que generan un poquito más de revuelo, ¿verdad? En todo esto. Entonces ellas que tienen toda la experiencia y pueden contarnos más acerca de estos temas, ellas impartieron esos 2 módulos y los otros 2 módulos yo los impartí. Entonces yo impartí el del Programa Estatal de Cultura Institucional y el de hostigamiento y acoso sexual. Entonces en estos 4 módulos se dividió el curso y fueron pues 40 horas efectivas que a ellos también les sirvió como un escaloncito más para su promoción horizontal o vertical dentro de carrera administrativa. Entonces pues fue muy interesante porque además de que hubo gente que estaba interesada en asistir al curso, que no se iba a promover en carrera o que no le servía para nada porque todavía no podía ingresar a este sistema de promoción, tenía el interés de asistir y fue nada más para conocer sobre el tema, se aceptó que estuviera esas personas ahí. Entonces fue muy incluyente, fueron hombres y mujeres que tenían la intención de conocer sobre este tema y pues vamos empezando con ese grupo pequeño y vamos avanzando. Sí, qué bueno en principio que las instituciones gubernamentales ofrezcan estos talleres, ofrezcan estos cursos que antes no se ofrecían, porque un empleado o empleada tiene tanto que aprender y sobre todo generalmente las instituciones se limitan a ofrecer capacitación en su área muy específica, muy técnica, ¿no? Pero qué bueno que la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, y en este caso también SESH, estén ofreciendo este tipo de capacitación, digamos, que fortalecen el desarrollo personal del trabajador y de la trabajadora, y familiar y social de alguna manera, ¿no? Y qué bueno también que estos trabajadores y trabajadoras tengan interés en asistir a este tipo de cursos y son, me parece a mí, el inicio de lo que tendrá que convertirse en realidad estos programas de cultura institucional, estos programas de igualdad de género, de promoción de igualdad de género, que estamos así les decía yo,
empezando, son por eso todavía conceptos un poquito difíciles, que todavía a lo mejor no se entienden tanto, pero de lo que se trata en términos muy prácticos, pues es de que los hombres y las mujeres vayamos teniendo igualdad de oportunidades por un lado, y también irnos respetando en nuestros derechos que finalmente tenemos. Silvia, tú estás a cargo de la unidad de género en educación, en la Secretaría de Educación. ¿Desde cuándo? ¿Cómo te ha ido? Porque no es fácil, pero debe ser, y en educación, que es un mundo, debe ser súper interesante. ¿Cómo te ha ido en todos los términos, no? Bueno, Dora, pues qué gusto estar aquí con una gente que ha militado de vida en esta temática, ¿no? Bueno, Dora, la Unidad para la Igualdad de Género se instala en la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte el 1 de octubre de 2003. Esto es, tenemos algo así como 10 meses. Cerca de un año. Cerca de un año trabajando. Y es una respuesta que tiene a un llamado que hace la Secretaría de Educación Pública a través de la unidad de género respectiva a nivel federal. Quiero decir que no todas las secretarías de educación en los estados tuvieron esta respuesta que tuvo la Secretaría. Hay una encuesta que se aplicó y vemos cómo Chihuahua respondió oportunamente a la instalación de la unidad de género, y no solo eso, sino que a nivel del estado y intersectorial es la primera secretaría que instala la unidad, ¿no? En ese sentido, bueno, habla de la voluntad y del esfuerzo por responder a los compromisos que como sector público se tienen en torno a la igualdad sustantiva de género. Me detengo un poco en igualdad sustantiva porque es una línea que la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Nacional de las Mujeres y el chihuahuense respectivo, hoy políticamente está tratando de instalar. Transitamos de los 90 hasta hace unos 2-3 años con el término equidad de género. Exacto. Creo que este es el que más se socializó, sí, ¿no? Exacto. Y tenía que ver con el reconocimiento, la visibilización de aquellas condiciones que era necesario fortalecer más de acuerdo a las necesidades, dar de acuerdo a las necesidades, más, menos, etcétera. Sin embargo, la legislación de orden internacional y nacional lo que nos habla, y en el terreno ya de los derechos humanos también, es de igualdad. Esta es una palabra que va más allá. La equidad es momentánea, sí. La igualdad es la aspiración final. Pero nosotros además decimos igualdad sustantiva. ¿Y por qué sustantiva? Quisiera aquí detenerme. Bueno, porque en derecho tenemos ya un marco jurídico amplio, desde el Estado hasta internacionalmente, y hoy vamos por la igualdad de hecho. Sí. La igualdad de hecho quiere decir la igualdad en la realidad, en la concreción cotidiana, que esa es la parte más compleja, ¿no? Y bueno, ¿y qué tiene que ver educación con esto? Empezaría quizá desde las obligaciones a las que la normativa nos obliga, ¿no? Y que tenemos que ir comprendiendo e ir comprendiendo rápidamente que desde la Secretaría de Educación Pública hasta cualquier área de la Secretaría de Educación en los estados, en nuestro caso de Chihuahua, y cualquier actor educativo, estamos obligados, en tanto tenemos una función pública, estamos obligados a cumplir con compromisos, a cumplir con metas y a cumplir con la norma que el término nos obliga, la norma obliga, pues Miriam sabe de esto, ¿no? Pero aquí pues nos compromete, ¿no? Y entonces también vincularnos con esto que tú decías al principio, ¿no? Como una problemática social llega a la educación, y la educación la concretizamos mucho en lo que sucede en las escuelas. Esta problematización social llega a las escuelas y no solo se queda en el trabajo de las escuelas y para el alumnado o el profesorado que va ahí, sino que lo que suceda al interior de nuestras instituciones, de nuestra gestión y práctica educativa, trasciende hacia lo social. Entonces es fundamental recuperar esta problemática social
trabajarla en cada uno de los ámbitos de la educación y nuestra mejor evaluación o valoración sería el desempeño de las mujeres y de los hombres en lo social. Esto es, hablamos de empoderamiento, de autonomía, de autoestima, de posicionamiento pues de orden individual y social en la escuela, en la familia, en el barrio, en lo económico, etcétera, ¿no? Bueno, ese es un inicio. ¿Qué más quieres saber? ¿Cómo te ha ido? No es fácil, porque efectivamente están los ordenamientos, están las leyes, están la voluntad política, y sí, yo creo que no, difícilmente se puede sin voluntad política, pero ya a la hora de aterrizar, a la hora de tú instalarte y empezar a trabajar, pues no es fácil, es difícil. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué respuesta hay de los empleados, de las empleadas? ¿En qué programas andas? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el propósito de esta unidad en concreto, en la chamba, no? Bueno, como nadie nos está viendo, no te creas. Ante este auditorio yo quisiera decir, en un ejercicio de honestidad, vengo de la academia, ¿no? Y el tema de género ha estado en mi vida personal, en mi vida laboral y en mi vida profesional. Hoy el gran reto es que esto que en la academia investigábamos, veíamos en la docencia, etcétera, se puede traducir en políticas públicas. Y no es un reto menor, porque se puede hacer un enorme esfuerzo de arrastrar el lápiz y promover propuestas, soluciones, etcétera, pero aquí estamos en un área donde tenemos que dar resultados, ¿no? Y bueno, en estos 10 primeros meses de la unidad, ¿qué tenemos? Bueno, primero la gran ventaja de que hay una correspondencia con la política de la Secretaría de Educación Pública. Sí es una respuesta local, pero hay un apoyo que es de orden nacional. Aquí tenemos también una ventaja extra. La coordinadora de la unidad de género a nivel Secretaría de Educación Pública es la maestra Claudia Alonso Pesado, una figura que se desarrolló profesional y laboralmente aquí en Chihuahua en varias temáticas, y la de género es una que podemos encontrar en su currículum de manera muy fuerte, ¿no? Entonces ahí la confianza de la comunicación directa con la Secretaría de Educación Pública es una enorme ventaja, ¿no? Pero además, y esto debemos de resaltarlo, si cuando hablamos de derecho, pues ahí está la normativa que obliga a la Secretaría. Pero luego las personas, los actores son muy importantes para que esta norma se pueda traducir en hecho. Y hoy hablamos de gente con sensibilidad, el ingeniero Espinosa, hoy secretario de Educación nuestro, desde que estaba en la Universidad Tecnológica de Chihuahua, a mí me tocó constatar cómo impulsa la estancia infantil para el alumnado, que está ya por abrirse, es pionera, ¿no? Esta idea en educación superior. Y el subsecretario de Educación, el maestro Horacio Chavarría, de donde dependemos directamente, pues él viene formado en el área de interculturalidad, entonces está sensible y con experiencia en la educación hacia la diversidad y para la diferencia, ¿no? Y por supuesto en el terreno jurídico de la igualdad. Entonces son factores humanos que ayudan muchísimo. Lo otro es que a nivel federal tenemos presupuesto etiquetado. Y bueno, tú sabes lo que nos ha costado, que el gobierno etiquete, que el Estado mexicano etiquete presupuestos y no tengamos que estar tocando a la puerta continuamente para. Y bueno, a nivel federal, el 2013 tuvimos la oportunidad de operar un proyecto con secundarias, 89 secundarias de Juárez y Chihuahua, en donde se les dio dinero para que pudieran desarrollar un proyecto. Fue el mayor recurso económico que se les dio de todos los programas, 117,500 pesos. Ni escuelas de calidad, ni escuelas de tiempo completo, ni otro proyecto de la Secretaría les dio tanto dinero. Y tuvimos entonces la enorme oportunidad de tener un diagnóstico de lo que pasa en la cotidianidad escolar, ¿no? Del profesorado, del alumnado, de la gestión institucional y educativa. ¿Y qué encontraron? Encontramos, mira, diversidades, interés en el profesorado
por entrarle al tema en un buen número, resistencias también, porque de los 90 para acá que tenemos ya instalado en la política educativa la equidad de género y ahora la igualdad de género, pareciera que el discurso a algunas personas les ha abrumado y dicen ya, eso ya tuvimos suficiente, ¿no? O bien, algo muy importante, Dora, y que creo que el auditorio lo sabe también, cuando hablamos de relaciones entre mujeres y entre hombres, no solo estamos hablando de la cultura laboral o profesional, en este caso educativa, sino sobre todo de lo que tiene que ver con la cultura familiar en la que fuimos socializadas las personas, ¿no? Entonces, a diferencia de una técnica que tiene que ver con la enseñanza del concepto de número, o con el algoritmo, etcétera, o con una estrategia para la lectura, fomentar la lectura, que vas y lo ves en el trabajo, ¿verdad? Cuando trabajas la igualdad de género, trabajas contigo mismo. O sea, estoy frente al aula, o soy directiva, o soy intendente, o soy lo que sea, y si trabajo estos contenidos, me atraviesan personalmente. Y entonces hay un juego de espejo, ¿no? En donde antes que nada me pone a mí como ser sexuado y formado, sea en la cultura masculina o en la cultura femenina, que todavía tenemos estas dos dicotomías, y entonces ese enfrentamiento ante el espejo puede hacer que yo reconozca que mi formación fue tradicionalista en el patriarcado, etcétera, y que entonces debo visibilizar y empezar a desestructurar esos aprendizajes tanto en el aula como en la vida personal, familiar, social que llevo, ¿no? O bien, la mirada en el espejo, la imagen puede decir, esto no me gusta, o sea, no quiero, porque te enfrenta a ti mismo y te enfrenta a tu historia familiar. Entonces hay resistencias también. Por lo tanto, tuvimos a un profesorado interesado, la mayoría maestras, pero compañeros hombres que también están ya revisando su formación de género y que quieren saber más de esto y que quieren involucrarse y comprometerse, y otro sector que, bueno, yo diría que va a la baja, ¿verdad?, en donde todavía las resistencias se nos presentan. Pero yo insisto, estas resistencias tienen que ver con el enfrentamiento personal, familiar, ¿no? Eso por un lado. Lo que encontramos en las escuelas fueron cosas muy interesantes que yo sé que al profesorado que ahorita no está viendo a lo mejor no le diga nada nuevo, pero que debemos detenernos a revisar. Esto es, espacios en las escuelas inseguros, ¿no? Inseguros, los turnos vespertinos que tienen áreas más en penumbra en el invierno, y que por ahí debieran transitar hombres y mujeres sin ningún problema, ¿verdad? Y que a lo mejor la inseguridad pudiera venir de algún animal, alguna plaga que hubiera por ahí, pero no de otro ser humano. Y resulta que para las niñas, para las jovencitas de secundarias, hay algunos espacios que los tienen que transitar con cuidado, o espacios que no los pueden transitar, porque hay acoso, riesgo, ¿verdad? Acoso de pares. Y también encontramos varones jovencitos, que el tema de bullying, tú sabes que ahorita lo tenemos mucho en la mira pública, ¿no? Entonces, el acoso entre pares, sea para mujeres o para hombres, está relacionado con espacio. Y el proyecto venía para que ellos hicieran más seguros esos espacios, ¿no? La cafetería, ¿tú recuerdas la cafetería en la secundaria, no? Pues todo el mundo queríamos ir rápido ahí, y la cafetería con esas aglomeraciones y todo, se presta para tocamientos, se presta para piropos agresivos, se presta para marcar territorios de grupos, ¿no? Y entonces también ahí en el diagnóstico que hicimos, vimos cómo hay que trabajar no solo en la práctica áulica, sino en la infraestructura. En la infraestructura. Los sanitarios, ¿no? Los sanitarios también, ese es otro espacio en donde si están puerta con puerta, suceden ahí burlas, suceden amenazas, aíslan a la gente, y si nos metemos al interior también pasan cosas, ¿no? ¿Qué otras cosas encontramos? Bueno, la persistencia de la cultura tradicional de género manifestada, por ejemplo, en los cine-debates, ¿no? Y cómo se enfrentan los contenidos educativos que hoy vienen abiertos a esta perspectiva, derechos humanos y erradicación de la violencia,
con lo que en la casa se les está fomentando. Ahí la necesidad permanente que tenemos de trabajar el binomio escuela-familia muy cercana, porque esto, en tanto atraviesa tu vida personal, te confronta entonces con los quehaceres, los saberes, los estereotipos familiares, y se dieron los casos en donde las familias iban a la escuela y decían, oiga, ¿por qué? Y otro tema que también mueve todavía muchísimas conciencias y reacciones, actitudes, es el asunto de la homofobia, que está relacionada con la misoginia, ¿verdad? Porque tiene que ver con la forma de ser mujer, que está hoy por hoy todavía subvalorada en relación con lo masculino. Y entonces la homofobia, en tanto se relaciona también con lo masculino, en lo femenino en lo masculino, bueno, nos salta a la vista, nos salta ahí en la cultura como las jovencitas y los jovencitos que en esta edad están tomando sus decisiones y sus orientaciones de orden social, y aquellos que no están en lo que socialmente hemos querido normalizar como la heterosexualidad, se ven con situaciones difíciles. Hubo un cartel, nomás cierro esto, un cartel que una maestra de un taller y demás diseñaron las alumnas y los alumnos, y era un mensaje de inclusión, de respeto a la diversidad, y había un hombre y una mujer noviando, y luego dos jovencitas noviando y dos jovencitos. Bueno, fue motivo de reacción de un padre de familia que se pegó a la escuela, y ahí estuvo insistentemente hasta que la maestra dijo, bueno, está bien, ya lo voy a quitar. Es un ejemplo, ¿no? Yo puedo durar horas aquí para hablarte de lo que encontramos en las escuelas, lo cual nos ha permitido ahora planear el siguiente proyecto, también con recursos federales. El siguiente proyecto, que si bien ahora no viene para trabajarse directamente con las escuelas, viene para fortalecer las políticas educativas, y el diagnóstico que tuvimos de secundarias pues nos dio muchísimos elementos, ¿no? Lo importante es que se está trabajando, se están haciendo cosas, y son diagnósticos que de alguna manera vienen y confirman la realidad, cómo funciona nuestra sociedad, sí, en lo micro y en lo macro, ¿no? Nos vamos a ir a un corte, pero yo quiero dejar sobre la mesa para regresando. Miriam, tú hablabas de 9 ejes que tiene este programa que tú diriges. Entonces, regresando para que nos desmenuces un poquito estos 9 ejes, que nos comenten también cómo va con este taller del que hablabas. Bueno, es una partecita, es el inicio, pero la pretensión del programa es más amplia, y me gustaría conocerlo un poquito. Entonces, vamos a un corte y regresamos rapidito. Entre es altamente femenino. Regresamos, estamos en Ecos de Mirabal, y bueno, estoy aquí con 2 invitadas, platicándole, se nos va el tiempo rapidito, la verdad es que traen mucho material, platicándole qué están haciendo en el tema de la promoción de la igualdad de género en la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, y en los servicios educativos de Chihuahua, el SEICH. ¿Por qué es tan importante esto? Decía ahorita Silvia, estamos picando piedras, sí, la verdad es que son pininos, estamos empezando, pero bueno, eso es lo importante, que se está trabajando desde la política pública. Y antes de irnos, te preguntaba, Miriam, tú estás dirigiendo este programa que tiene este nombre largo, que se llama Cultura Institucional para promover la igualdad laboral entre hombres y mujeres ahí en SEICH, y ya nos platicabas un poquito de este taller, de este curso que tuvo buenos efectos, muy buena asistencia, pero este programa que tú manejas tiene 9 ejes, y a mí me gustaría conocerlos un poquito más. Sí, mira, pues tiene 9 ejes. Uno de ellos es la política estatal y deberes institucionales, que bueno, de podemos hablar de la voluntad política que se dio del secretario de Educación, Cultura y Deporte, del ingeniero Pablo Espinosa, y del maestro Horacio Echeverría, que también es subsecretario de Educación, pero también es el director ejecutivo de SEICH. Y en este rubro, pues ellos tuvieron el deber institucional de aplicar la política institucional aquí en SEICH. Entonces, bueno, partiendo de eso, se empieza a buscar la forma de empezar a implementar estos ejes. Otro de estos ejes es el clima laboral. El clima laboral es el que nos habla acerca de cómo tenemos una relación los empleados y las empleadas en cierto lugar.
Entonces, bueno, acerca de este punto estuvimos hablando lo que es una motivación, cómo podemos llegar nosotros con una actitud positiva ante nuestro trabajo, independientemente de todas las situaciones que estemos tratando en casa. También tratamos algo un poquito de superación personal, de ver de qué forma podíamos nosotros generar un mejor ambiente laboral, un clima laboral. Te comentaba yo que uno de los grandes de las semanas completas fue el eje de comunicación incluyente, pues abarca un poquito más de información y de cómo podemos articular ciertas oraciones, ciertas frases que hasta cierto punto, bueno, a veces tenemos etiquetadas con cierto grupo X que las maneja. Entonces, bueno, nos cuesta un poquito de trabajo empezar a irlas desagregando de esa información, pero en este eje me llamó mucho la atención, por ejemplo, compañeros hombres que tienen niñas, mujeres, que empezaron a decir, bueno, esto se trata de incluir a mis hijas dentro de esta conversación, se trata de decir, bueno, vénganse a cenar todos y las niñas también, o sea, no nada más decir como cuando estás en la escuela, que te dice la maestra, bueno, salgan al recreo, niños salgan al recreo, entonces, bueno, ahí van todos, entonces las mujeres tuvimos que empezar a discernir cuándo es para nosotros y cuándo es para todos, para hombres y mujeres. Entonces, bueno, este fue un tema muy interesante y nos lo dio específicamente una persona que es experta en esto, que es del Instituto Chihuahuense de la Mujer, y pues bueno, estuvo muy interesante. Otro de estos temas es el de selección de personal. Este tema pues habla de cómo debemos nosotros ofertar primeramente los puestos que hay disponibles utilizando el perfil de la persona que se requiere, el perfil que se requiere de la actividad que va a realizar, no decir se solicita camillero o como lo vemos que se solicita secretaria y que sexo, mujer. Entonces, bueno, desde ahí vemos, nosotros en el periódico hicimos ejercicios y vimos cómo viene, incluso maneja hasta que sea madre soltera en algunos de los requisitos que solicitan para trabajar. Entonces vimos lo que es selección de personal. Otro de los ejes es salarios y prestaciones. Este eje pues nos habla de cómo tenemos derecho las mujeres a tener el mismo salario y las mismas prestaciones que tienen los hombres. Y en este punto pues también ahí van de la mano los derechos de los hombres y los derechos de las mujeres, porque pues si bien estamos un poquito informados, es que para empezar la Ley Federal del Trabajo ya maneja el derecho de paternidad, de días por paternidad a los hombres también. Entonces, bueno, vamos avanzando un poquito de la mano hombres y mujeres, que es de lo que se trata esta igualdad, sin perder de vista eso. Entonces, este eje salarios y prestaciones nos habla efectivamente de cómo debemos tener las mismas oportunidades dentro de nuestro ámbito laboral. Igual el otro eje es promoción horizontal y vertical. Este eje de promoción horizontal y vertical nos habla efectivamente de cómo tenemos derecho también las mujeres y los hombres de ir accediendo a lugares de nivel jerárquico más superiores, o cómo podemos nosotros promovernos hacia otro lugar de trabajo en las mismas condiciones que los hombres, que muchas veces, bueno, pues es que ella acaba de regresar porque tuvo niño, entonces lo movemos del lugar, lo mandamos hacia otra área y la dejamos un poquito rezagada. Otro de los ejes que es también muy importante es el de capacitación y formación profesional. Y aquí vemos cómo si las mujeres y los hombres estamos capacitados para desarrollar un trabajo, nosotros manejamos mucho el impacto que genera en tu trabajo, en tu ámbito laboral, en tu ámbito familiar, y este impacto se va a generar directamente también en la sociedad. Si nosotros tenemos una mejor capacitación, si vamos a una capacitación realmente a buscar la forma de superarnos, de desarrollarnos profesionalmente, pues es muy diferente ir nada más a cubrir un espacio para cubrir un requisito, ¿no? Entonces, se trata de darle especial énfasis a lo que es la capacitación y formación profesional, porque a la hora que nosotros nos sentimos que estamos capacitados para desempeñar cierto trabajo, pues entonces nosotros vamos a empezar a ver de otra forma nuestra área de trabajo, nuestras oportunidades y bueno, se le dio también especial énfasis a esto, que es la idea de seguir capacitando a todo el personal. Otro de los ejes es la conciliación para la vida laboral, familiar y personal. Y en este era otro punto de los que te tocaba yo, que el horario que se hizo, que fuera de 7 a 9 y de 2 a 4, es precisamente porque los únicos cursos que se daban con respecto a lo que es carrera administrativa, o los mayores, los que tenían mayor asistencia dentro de SECH, eran nada más en dos modalidades. Una modalidad que era la modalidad sabatina, que les decía yo que eran los sábados por la eternidad, porque luego eran sábados de 8 a 2 de la tarde,
de 8 de la mañana a 2 de la tarde, y eran alrededor de 6 sábados los que teníamos que asistir, y la otra modalidad era la de verano. Entonces la mayoría de la gente tomaba la de verano, salía a las 3 del trabajo y de 4 a 8 el curso, y eran 2 semanas completas. Entonces yo manejaba, a la hora que hice mi justificación, decía, bueno, pues es que la gente ya cuando va después del trabajo no es la misma eficiencia que tiene uno a la hora que va, y con los sábados dice uno, pues otro sábado están en el curso, les digo, están pensando que si ya vamos que si ya compré el regalo de la piñata, que si el baby shower, que si la comida. Entonces, pues bueno, esta oportunidad que se dio, te digo, debido a la voluntad política que hay, de que fueran desfasados por 2 horas diarias. Entonces esto tiene que ver con la conciliación entre la vida laboral y familiar, porque pues ya tus vacaciones las tienes y te vas todas las tardes con tu familia, no andas viendo dónde los dejas. Igualmente los sábados, ya estás los sábados con tu familia conviviendo, desayunando y dejando ese espacio un poquito para ellos. Y el último eje es el de hostigamiento y acoso sexual. Este eje pues es muy amplio. Este eje es tan amplio que incluso tiene un protocolo de atención de casos de hostigamiento y acoso sexual, y este mismo protocolo nos maneja que debemos de establecer un comité por organismo, por institución, para atender las quejas de hostigamiento y acoso sexual. Y se maneja de esta forma. La intención que se tiene sobre este comité es que, como luego decimos que la ropa sucia se lava en casa, que cualquier intención que haya sobre un hostigamiento, un acoso sexual, se haga ver al comité, el comité lo conozca y haga el mismo comité su análisis y verifique si realmente se dio. ¿Por qué? Pues porque veíamos que luego se utilizaba mucho que, ay, es que me acosaron, y vamos a los medios y ponemos ciertas situaciones, se genera una difamación, si en dado caso fuera mentira, y ya no hay forma de revertirlo, ya no hay con que luego se da a conocer el resultado final de la fiscalía, si fue o no fue. Entonces la intención es asesorar a las compañeras y a los compañeros cuando tengan este tipo de situaciones, darle seguimiento interno dentro del área correspondiente, y está conformado precisamente por directivos, mandos superiores jerárquicos que tienen la capacidad de decidir. Está, por ejemplo, el jefe del jurídico, la directora de administración. El comité se formó en diciembre, y hasta este momento hemos atendido un caso de hostigamiento sexual. Porque el chiste aquí, y que debe ser difícil, pues es que sí se acuda, es decir, que tenga efectividad, y eso no es tan sencillo. O sea, no es tan sencillo exponerme, ¿no? No es tan sencillo exponerme. Sí, mira, es lo que te iba a comentar. Poco a poquito. Te iba a comentar un poquito sobre eso. La intención es una de las intenciones también de este curso que comentamos, que se acaban de entregar los reconocimientos, fue darle a conocer a los empleados y a las empleadas que este comité trabaja de forma confidencial, que las personas que integramos este comité, pues somos 8 personas que estamos dedicadas nada más a eso, está también psicología dentro de este comité. Entonces se hace un análisis confidencial, primero se toma la queja, se hace el análisis dentro del comité, y el comité decide si se da o no se da el acoso o el hostigamiento. Claro. Y de aquí, pues como te digo, está la dirección de administración también ahí, jurídico, si hay alguna situación que sea positiva, se pasa a jurídico y ya se toman las medidas correspondientes. También puede darse el caso de que no se dé, y la intención del comité también es apoyar a las mujeres o a los hombres hasta la fiscalía, para que la fiscalía tome las medidas correspondientes y se le dé el seguimiento correcto. O sea, no es nada más dentro de la institución, nuestra función va un poquito más allá. Claro, nos quedan 5 minutitos y se nos quedan montones de cosas en el tintero. A mí me interesa saber, por ejemplo, en el caso de Miriam, pues cómo funciona más todo el programa, en el caso de Silvia también, qué hay en puerta. Entonces, bueno, en 5 minutitos, a ver qué conclusiones podemos hacer. Así como 2 minutitos cada una para ver qué... Pero con el compromiso de regresar de nuevo. Sí, con el compromiso de regresarse, por supuesto. Lo dejo así al final para que sea tema de un siguiente momento. ¿Qué estamos haciendo en 2014? 3 grandes rubros, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con el programa estatal de la ley para prevenir la violencia hacia las mujeres.
Y aquí estamos trabajando de manera vinculada intersectorialmente. Entonces la Secretaría tiene metas que cumplir y a estas metas también le ha aportado presupuesto, tiene que ver con temas de acciones de capacitación, de difusión, etcétera, ¿no? Aquí hay una respuesta de una secretaría que tiene compromiso ante gobierno y por supuesto ante la sociedad de trabajar a su interior para permear en las diferentes áreas los compromisos en torno a impulsar la no violencia hacia las mujeres. Bueno. El otro gran tema tiene que ver con lo que comúnmente se le llama embarazo adolescente, pero que nosotros en educación lo hemos enmarcado como la acción de educación sexual integral, ¿sí? Y desde la perspectiva de derechos humanos, el derecho a la sexualidad es uno, y los derechos reproductivos es un marco del que nosotros no podemos perdernos. Entonces aquí estamos trabajando colaborativamente con la Comisión Estatal de Población, con el Instituto Chihuahuense de la Mujer, con el sector salud, etcétera, ¿no? Hay dos acciones muy concretas para la cual yo quisiera que después viniera la compañera responsable de esto. Una en la región de Camargo, en donde el sector salud, las estadísticas nos dicen que el embarazo adolescente, los casos de embarazo adolescente reportados en salud han crecido atípicamente. Y atípicamente quiero decirte que de 200 hace 4 años, en el 2013 tuvimos documentados más de 1000, ¿no? ¿Qué está pasando? Nos falta un diagnóstico, sí, es cierto, más asertivo, pero sí hay datos que nos hablan, algo pasa, ¿no? Entonces, en ese algo pasa, ¿qué podemos hacer de educación? Bueno, el 2014, nos queda un minuto, sí, hubo capacitación, hoy hay desarrollo de proyectos, lo mismo vamos a hacer en Juárez, capacitación. Y finalmente, un gran proyecto 2014, apoyado desde la Secretaría de Educación Pública, en donde ahí tenemos una serie de acciones también de capacitación y sobre todo de fortalecimiento a la unidad a través de las figuras de enlaces de género de una red, la red de acciones educativas a favor de la equidad, en donde Miriam es nuestro enlace con la unidad. Ahí por ello estamos de manera vinculada en esta temática. Regresamos a la siguiente hora. Qué bueno, pues me da mucho gusto, yo les agradezco a las dos. Miriam, muchísimas gracias, Silvia, muchísimas gracias. Y sí, yo creo que sí, yo las quiero comprometer a que regresen y podamos a lo mejor seleccionar temas muy específicos. Claro. Me interesa todo, me interesa por ejemplo en el caso de Miriam, y bueno, de acá también, pero si están trabajando mucho en este comité de hostigamiento, bueno, saberle bien, saber de qué se trata, saber qué es hostigamiento, cómo las mujeres podemos saber cuándo nos hostigan, porque luego no sabemos, claro, cómo los hombres se den cuenta que están hostigando cuando no saben. Entonces ese es un temota, ese yo lo quiero tocar pronto, si te parece, claro, Miriam, y en tu caso, pues el embarazo, claro. Muchísimas gracias, se nos fue el tiempo y nos tenemos que ir. Muchísimas gracias como siempre al personal técnico, hoy le tocó a Armando el camareo, aquí anduvo muy movido, muchísimas gracias, pero ya en controles está todo el mundo, Wendy, está Omar Mares, ¿quién más está? Ya ni alcanzo a ver, todos los chicos allá, Alex no sé si anda también por ahí, todo el mundo allá en controles, muchísimas gracias, Judith y Viviana en producción, Janet y una servidora aquí en la conducción, y muchísimas gracias a usted que nos sigue, nos vemos el lunes.